Tras un sorpresivo pero impactante anuncio al finalizar la asamblea ordinaria del club, el presidente de Barracas Central, Matías Tapia, e hijo del máximo mandatario de la AFA, el 15 de mayo de 2022, anunciaría una obra que dejaría a todos boquiabiertos: la construcción de un estadio para 18.000 personas. Una noticia que generó mucha polémica teniendo en cuenta el contexto general que implica un club de la categoría de Barracas. ¿Cómo sustentará la obra? ¿De dónde provienen los ingresos? ¿Hay capitales privados de por medio? Entérate de todo en el siguiente informe. Yo siempre digo que Barracas está a la altura, que Barracas está preparado, pero por ahí no estábamos a la altura con el estadio, que siento que era la cosita que nos faltaba para hacer un club ejemplar y bueno, la verdad que hoy la sorpresa que le dimos a los socios fue que hemos cerrado un acuerdo para que Barracas tenga un estadio a la altura de Primera División. Hemos proyectado un video, hemos dado la palabra a los arquitectos para que expliquen un poquito cómo será el estadio. La verdad que se estima aproximadamente entre 18 y 19.000 personas, una cosa que sería única para nosotros porque aparte lo haríamos en nuestro mismo espacio, no necesitaríamos corrernos para ningún lado y la verdad que es algo único poder devolverle al hincha de Barracas la identidad y el barrio sobre todo. La verdad que yo desde el día que me tocó asumir con este rol, uno siempre quiere hacer obras, por ahí son las más caras y no tiene los recursos, pero la idea de lo que es el estadio en un 70-80% estaba más o menos armada en mi cabeza y obviamente que ellos son los que saben, se le fueron agregando y puliendo cosas que a su parecer eran mejores y a las vistas también me parecían a mí lo mismo. Nos propusimos mostrarte qué está haciendo Barracas, un equipo tradicionalmente de Primera C que de golpe no solo se instala en Primera, sino que se perfila para jugar muy pronto copas internacionales. Te puedo pedir una cosa, ¿te puedo decir algo? Barracas Central no vendió jugadores, no ingresó plata por torneos internacionales y tiene los recursos de los 2.500 socios y además los recursos de los derechos de televisión. Por lo menos blanqueados son esos recursos, nada más. Está haciendo un estadio para 18.000 personas en Luna y Olavarría, donde estaba ubicado el histórico Estadio del Ascenso, al cual con 6.000 espectadores le sobraba capacidad, ¿no? Porque difícilmente llenaba su estadio. Y hoy está haciendo este estadio que te mostramos en TN Deportivo para 18.000 espectadores, con recursos que no están claros de dónde salen. La plata siempre está en Barracas Central. Este es el nuevo estadio. Imágenes de TN. Imágenes exclusivas de TN, realizadas por Videolab en la semana. Son 2 tribunas nuevas. Uno de los ejemplos que dabas vos. Y a ver, ¿de dónde saca la plata para hacer una cancha nueva Barracas Central? Luego de una larga serie de malas decisiones que llevaron a la AFA a estar en el ojo de la tormenta, el 29 de marzo de 2017, Claudio Chiqui Tapia fue elegido como el flamante presidente del ente madre del fútbol argentino. Llegaría a ese cargo gracias a su extensa incursión en el mundo de la pelota. En 2001 se hizo cargo de la presidencia de Barracas Central, cuando este se encontraba en la Primera C. El club ascendería a la B Metropolitana en 2010, pero sería casualmente luego de ser pope de la AFA que Barracas empezaría a crecer exponencialmente. En 2019 se metería en el Nacional y en marzo de 2020 le dejaría su lugar en el Guapo para que asumiera su hijo Matías Tapia. ¿Y qué sucedió? Sí, de pasar a pelear por no descender a la D, a codearse con los grandes del fútbol argentino. El 21 de diciembre de 2021, y tras 88 años sin pisar la Primera División, Barracas Central, en una epopeya futbolera, pudo darse el gusto de volver a la máxima categoría del fútbol argentino, luego de vencer por penales a Quilmes. En una durísima temporada en la Primera Nacional, Barracas cosecharía 58 puntos, que lo dejaría puntero de la zona B, mientras que en la zona A, el Tigre de Diego Martínez encabezaba el grupo. Por este motivo, ambos disputarían una final, en la cual el Matador de Victoria ganaría por 1-0 y obtendría el cupo directo. Pero aún Barracas tenía una vida más ante Almirante Brown en las semifinales del reducido. Luego de empatar sin goles en la ida, sumaría una victoria en la vuelta por 3-2. Y posteriormente, el triunfo ante Quilmes, que lo ubicaría en Primera División. Ya con el objetivo adentro,
Barracas buscaría expandirse como institución y realizar gestiones bastante particulares para un club de su estirpe. Una de estas sería la de apostar fuertemente a una obra en concreto, la construcción de un nuevo estadio que albergará un total de 18.000 personas. Cabe destacar que para poder lograr este objetivo, el club tuvo que mudar su localía desde agosto del 2023, jugando en los estadios de Deportivo Riestra, Lanús y Huracán. Lo cierto es que en el estadio anterior, con capacidad para tan solo 6.000 personas, la dirigencia tomó la decisión de invertir una fuerte cantidad de dinero para poder adecuarlo a lo que la primera división requiere. Como dato de color, para que se entienda el contexto, en el estadio del Guapo era imposible instalar el sistema del VAR. Pero, ¿de dónde proviene el dinero para una obra tan importante? ¿Puede un club con tan solo 2.500 socios poder hacerse cargo de semejante inversión? Mientras por un lado sostienen que el dinero proviene de lo que ingresa por las cuotas sociales más determinados sponsors, por el otro se especula que realmente se trata de una privatización encubierta. Si uno analiza la meteórica rapidez por la cual Barracas Central llegó a Primera División, teniendo en cuenta la presencia de Chiqui Tapia en la presidencia de la AFA, no sería para nada extraño que haya mucha especulación al respecto. Pero no solo eso, quizá junto a Deportivo Riestra se podría decir que son los dos clubes más chicos de la Primera División, por cantidad de socios, por ingresos netos, por lo que movilizan a nivel audiencia en televisión y muchos factores más que dan lugar a dudas más que a certezas. Misma situación que pasó con Arsenal de Sarandí en la etapa de Julio Humberto Grondona. Lo cierto es que justamente el fútbol argentino atraviesa una fuerte disputa entre los que quieren que ingresen las sociedades anónimas deportivas y los que no. La sorpresiva irrupción del grupo inversor de Foster Gillett en Estudiantes de La Plata abre una puerta que genera polémica. Pero entonces, ¿solo Estudiantes recibe dinero de capitales privados? ¿O quizá Barracas también, pero esconde la realidad? Si se compara con otros clubes que iniciaron obras, se podría citar tres. En primer lugar, River, que si bien fue una remodelación, gastó aproximadamente $200 millones. Un dinero que, según el secretario general Stefano Di Carlo, provino de ingresos genuinos del club. Y tiene sentido. River es uno de los dos clubes más convocantes del país y además le otorgó un naming al estadio como más monumental. Otro club que sí construyó su estadio desde cero fue Estudiantes de La Plata, que tuvo que pedir un préstamo a un banco internacional para poder finalizar las obras y estrenarlo en 2019. Y el tercero sería Godoy Cruz Antonio Tomba, quien lleva más de $8 millones también en una remodelación. El conjunto mendocino sostuvo que esta obra pudo financiarse gracias a los más de $20 millones que ingresaron por la venta de jugadores como Bullaude, Conegni, Allende, entre otros. Pero entonces, ¿cómo hizo un club tan humilde como Barracas Central para poder afrontar la construcción de un estadio desde cero? Siguiendo la lógica anterior, los ingresos de Barracas son escasos, apenas $2 millones por los derechos de televisación, la cuota de 2.500 socios, menor a la capacidad anterior del estadio, y los sponsors principales como Surfinanzas o Gaseosa Seco. ¿Alcanza solo con eso? ¿O hay algún convenio empresarial que no salió a la luz por miedo a represalias? Por otra parte, hay que tener en cuenta que Barracas, al menos en este último tiempo, no fue un club que vendiera jugadores por mucho dinero, si es que los vendió. Pero sí incorporó bastante, pero tampoco depositó tanto. Por citar algunos casos, el Perrito Barrios, quien llegó a préstamo desde San Lorenzo, o Gonzalo el Torito Morales, en la misma condición pero desde Boca. Pero lo llamativo es que también se movió en el mercado comprando el 70% del pase de Kevin Chapert, en una cifra cercana a los $900.000. Hasta también llegó a ofertar cerca de $1 millón por Rodrigo Atencio. ¿De dónde sale el dinero para un club con apenas 2.500 socios? Otro dato interesante es la dificultad para asociarse a Barracas Central. Suena insólito, pero es así. Justamente lo que la mayoría de los clubes necesitan es más socios, porque eso se transforma en más ingresos. Y con ingresos nobles se pueden generar obras y potenciar un plantel. Básicamente, mejorar la vida social y futbolística de la institución. Lo cierto es que pareciera que a Barracas no le interesa sumar más gente.
En este caso puntual, un vecino del barrio cuenta la dificultad que tuvo para poder asociarse. Vecino de la zona de Barracas que estuvo tratando de hacerse socio de Barracas, y me dicen que desde el 2022 está cerrada la inscripción de socios. Hoy intentamos comunicarnos con el Club Barracas, ayer también, pero hoy lo filmamos, no te atiende nadie, no hay información, mandamos un par de mails, no vienen las respuestas, no les interesa ser socios, gente. Acá vemos los mensajes, obviamente tapando el nombre de quien escribió. Algunas cuestiones interesantes, no quieren tener socios como... Incluso, si se analiza netamente lo deportivo y se toma la última campaña, quedó último con apenas 23 puntos en 27 partidos. No es un equipo que convoque, no genera una atracción competitiva como para decir, che, vamos a pagar entradas porque este equipo lo vale. Entonces, ¿de dónde proviene todo el dinero? Desde el club pareciera darse una nebulosa constante. No hay certezas oficiales de todos los ingresos. Cuando uno pregunta, no hay respuesta. Y si indaga demasiado, lo ubican en una lista negra. Muchos cuentan que el dinero proviene de diversos grupos empresarios que están dispuestos a aportar a la causa. Una causa que hoy comanda el hijo de Chiqui Tapia, pero que obviamente está relacionada justamente al mandamás de la AFA. ¿Será dinero genuino o tendrá algo a cambio? Lo cierto es que la falta de transparencia sobre el origen de estos recursos suele ser al menos discutible. Pero para vos, ¿Barraca Central es una asada encubierta o simplemente está sumando deudas a futuro que nadie sabe cómo las podrá afrontar? Lo que acabas de ver es la primera edición de Yudco Investiga. En realidad es todo Yudco Investiga, porque va a ser juntar lo mejor de los dos mundos. En este canal ya habías visto los Yudco al hueso, que son los análisis y reacciones de partidos o de momentos puntuales de alguno de los 5 grandes, o también cosas que yo quiero analizar y también, por supuesto, dar mi opinión en el día a día del fútbol argentino. Pero también en este canal te has encontrado con la historia completa de la pelea entre dos protagonistas. Entonces decidí crear esta sección que se llama Yudco Investiga, que junta lo mejor de los dos mundos. Por un lado los informes y por el otro lado el análisis y la opinión periodística y desde el ámbito de la comunicación. En esta primera edición de Yudco Investiga, la pregunta que yo me hago a la hora de realizar este informe sobre Barraca Central y por supuesto esta remodelación del estadio que tiene el Guapo, club el cual preside el hijo de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en este caso Matías Tapia, es ¿cómo hace Barracas? ¿Cómo hace para hacer su estadio? ¿Cómo hace para sostenerse en primera? Miren, hay muchísimas aristas que creo que son importantes analizar, pero como es la primera edición, quiero ver también el interés de ustedes en todo esto, que son los que consumen mi contenido. Y si les gusta lo que hago, los invito a suscribirse, a dejar un like y por qué no también a tocar la campanita, que es un paso más a partir de suscribirse, que eso indica que quieren recibir notificaciones de cada uno de los videos que salgan en este canal. Como les decía, ¿cómo hace Barracas? Es la pregunta. Primero y principal, está, como les decía en el informe, armando un estadio para 18.000 personas. Ok, perfecto. Innovación, un estadio de vanguardia, la necesidad imperiosa, por supuesto, de sostenerse en primera a partir de presentar infraestructura. Está claro que generalmente cuando gente de mucho poder, y en este caso quien ocupa el sillón más importante dentro de la AFA, dentro del gobierno nacional o del ámbito que sea, uno de los focos principales es generar infraestructura. De esa forma, no solamente te permite crecer, sino que también permite marcar en obras la gestión. Esto pasa en política en todo el mundo. Marcar con obras gestiones, tanto deportivas como políticas, que se hagan. Y Barracas no es la excepción. La pregunta es cómo se sustenta. Porque como les decía, tiene dos sponsors, que son los main sponsors de un equipo el cual casi toda su vida militó en divisiones de ascenso. De hecho,
Tapia llegó a ser el mandamás de la AFA, primero como representante del ascenso en la Asociación del Fútbol Argentino. No hay que perder eso de vista, porque la realidad es que Tapia logra, para ser el presidente de la AFA en un momento de escándalo total, te conté en este canal en un informe lo que fue ese 3 de diciembre del 2015, en el cual fue el 38-38, después de la comisión normalizadora Armando Pérez, todo ese 2016, hasta que el 29 de marzo de 2017, Claudio Tapia asumía como presidente de la AFA. ¿Con quién? Y, por supuesto, con todo el apoyo de los dirigentes de AFA, porque era el único que se presentó, pero sobre todo aquellos del ascenso y también del interior. Un nombre que habrás escuchado muchas veces es Pablo Tobillino, hombre importante en el interior, y hay muchos, me incluyo, que creemos que es el que verdaderamente maneja el poder en la Asociación del Fútbol Argentino. Una vez dicho esto, mi primera pregunta ante esta máxima, esta pregunta madre que hago de cómo hace Barracas, la primera pregunta es: ¿para qué construir un estadio de 18.000 personas solamente con una cantidad de 2.500 socios? Y si ya en su estadio anterior, que tenía una capacidad para 6.000, algo insólito para sostenerse en primera, yo puedo decir, ok, Barracas construye un estadio para, si piensa sostenerse en el tiempo, tanto en primera división como en primera nacional, si es que algún día le toca descender, lo veo dudoso por ahora, pueda no perder la localía, porque para jugar en primera, tener un estadio de 6.000 personas, sin tribunas como la gente, sin una infraestructura que sea acorde a lo que requiere la Liga de los Campeones del Mundo, cosa que hay muchos estadios que no respetan a esa máxima de la Liga de los Campeones del Mundo, esa frase que quedó marcada, pero la realidad es que hay muchos clubes que dejan mucho que desear. En este caso es, ok, yo te entiendo, vos no querés salir siempre a alquilar. Barracas pasó, y esto no lo conté en el informe, ahora actualmente juega en Arsenal de Sarandí, ahora voy a ir a ese enrostramiento absoluto, ya van a entender por qué. Barracas jugó en Estadio de Riestra, Barracas jugó en Huracán, Barracas jugó en Lanús. Han visto en el informe que hasta le tocó jugar una definición contra, creo que fue contra Quilmes, le tocó jugar en la cancha Racing. Entonces, Barracas se ha movido por muchos estadios. Y hoy juega en Arsenal. Yo entiendo que Barracas por ahí dice, bueno, che, es un costo alquilar un estadio. Ahora, la pregunta es, ¿verdaderamente Barracas paga para ir a jugar a esos estadios? Lo increíblemente morboso es que durante la presidencia de Tapia hay muchas cosas llamativas, pero la primera es que, por ejemplo, intentó quitar a Julio Humberto Grondona, con quien Tapia compartió Asociación del Fútbol Argentino, Grondona como máximo mandamás, Tapia dentro de las divisiones de ascenso, y, por ejemplo, le quitó el nombre al predio de Seiza, que se llamaba previamente Julio Humberto Grondona. Por eso yo le digo que cuando uno hace un predio, o hace un edificio, o hace lo que sea, aprovecha y le clava el nombre para mostrar gestión. Lo mismo hicieron presidentes en la Argentina, con edificios, con centros culturales, con polideportivos, con natatorios, con lo que sea, con autopistas. Ahora, Tapia dio un mensaje, quitó el nombre de Grondona para poner el nombre de Lionel Andrés Messi, cuando ese predio lo construyó Grondona y Bilardo llevaba en carretilla la tierra. Entonces no se entiende mucho. Y en paralelo a eso, durante la gestión Tapia, no solo que ascendió Barracas a primera división, sino que descendió Arsenal. Que vamos a decir las cosas como son. Arsenal también, un equipo sumamente acomodado con Grondona. La cuestión es que Arsenal asciende a primera división en 2002 y Grondona había comenzado su carrera como presidente de AFA en el 79. 89, 10 años. 99, 20 años. O sea, estuvo 23 años Grondona sin que Arsenal pise primera división. La pregunta es, ¿cuántos tuvo Tapia? 5. Un 20%, redondeando más o menos, del tiempo que tuvo Grondona. Por supuesto que
el estadio de Barracas es solamente un símbolo, la construcción, de lo que implica el poder y cómo es que Barracas acciona en primera división. Y como les decía, el morbo es no solo te saco el predio de Seiza, el nombre, sino que ahora Barracas juega de local en Arsenal de Sarandí, en primera división, mientras Arsenal está en la B, o sea en la primera nacional. Y quien preside hoy Arsenal justamente es Lara Grondona. Ya el apellido lo dice todo. Ahora la pregunta es cómo hace Barracas para mantenerse en primera división sin comprar ni vender jugadores, porque todos los jugadores que adquiere son a préstamo. Entonces cuando termina el préstamo se vuelven a ir. Todos los torneos Barracas refunda su plantel. Han pasado técnicos y técnicos y técnicos y técnicos y técnicos. Entonces yo digo, se quejaban de Arsenal, pero a ver, dicho sea de paso, me parece que Barracas se está tomando las mismas atribuciones a una velocidad meteórica. Y hablando de velocidades meteóricas, y acá el último punto que me parece el más interesante, Barracas estuvo, si no me fallan las cuentas, desde el 34 hasta el 2022 en categorías de ascenso. O sea, la última vez que estuvo en primera división fue en 1934. Ya profesionalismo hace 3 años. En el 31 arranca el profesionalismo. Barracas hasta el año 2022 no asciende a primera división. O sea que tuvo 44, 54, 64, 74, 84, 94, 2004, 2014. O sea, estuvo casi 90 años, 88 años, si no me fallan las cuentas. Vieron que hoy la gente no sabe ni sumar ni restar, usa todo calculadora. O ya directo al smartphone te lo hace. Casi 90 años en divisiones de ascenso. Y en 5 años en la gestión Tapia pasó de B Metropolitana 2 años. O sea, yo cuento a partir de 2017, porque Tapia fue presidente de 2001 de Barracas Central hasta que le entregó el mandato después de 20 años a su hijo Matías Tapia en 2021. Desde que asumió el 29 de marzo de 2017, Tapia tuvo 2 años en la B Metropolitana a su equipo, asciende a Primera Nacional, está 3 temporadas, del 2019 al 2021 terminándola, y para 2022 ya asciende a Primera División y ya es 3 años en Primera. Entonces son 2 años de Primera B Metro, 3 años de Primera Nacional y ya en 3 años en Primera. Con la posibilidad de en algún momento por ahí de clasificar a un certamen internacional, sin embargo todavía no lo hizo. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se sustenta este crecimiento meteórico? ¿Con la inversión de quién? ¿Hay empresas que están metidas y no lo sabemos? ¿Hay representantes que gerencian el fútbol de Barracas? ¿Cómo hace? ¿Cómo se explica? Son muchas dudas que quedan al respecto. Por supuesto intentaremos ver si llegamos a más información. Esta fue la primera edición de Yudco Investiga. Son preguntas que también les hago a ustedes que están del otro lado y quiero que me dejen en los comentarios qué piensan al respecto. Si les parece lógico o ilógico que un club tenga un ascenso meteórico en 8 años, haber jugado ya de Primera B Metro a Primera División con Tapia como presidente de AFA. Yo no tomo la etapa que estuvo en Primera C, en Primera BM. O sea, desde que Tapia asumió en AFA, un ascenso meteórico a Primera en 5 años. Y ya van 8 en total en ascenso puro. Les mando un abrazo grande. Nos reencontramos en un próximo Yudco Investiga.